gracias al Señor por este himno que es casi una oración. Y cuando el cuarteto dice, yo iré, efectivamente, no es ellos, no son ellos, sino que yo iré en nuestro ADN, tal como decía, somos misioneros, nuestra iglesia es alianza cristiana y misionera. Y por el mundo y predicar el evangelio a toda cultura, a toda criatura, y a toda criatura también, a toda cultura. Gracias, hermanos, por lo que escuchamos. Y hermanos, hagamos carne cada vez. La palabra del Señor no es un libro, la palabra del Señor es sangre que nosotros tenemos que meternos ahí. Les pedimos que nos pongamos de pie, veremos mientras el pastor se prepara para nosotros. Nuestro buen Dios, Padre bendito, te damos gracias por este himno que escuchamos. Te damos gracias, mi buen Dios, porque tú te mueves acá. Te damos gracias, mi buen Dios, porque ahora nos estás preparando para este mensaje. Estás preparando a nuestro pastor, Padre bendito, a tu siervo, Padre amado, para que diga lo que tú le indicaste que era lo mejor para nosotros. Y que nosotros seamos lo suficientemente inteligentes espiritualmente para poder captar y para poder hacer lo que tú nos estás ordenando. Gracias, mi buen Dios. Somos fieles y queremos ser fieles a tu palabra. En nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. 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 Que el Señor lo bendiga, hermano. Qué bueno. Delante fue leída la palabra del Señor en el libro de los Hechos y allí vamos a estar meditando. Quiero hablar acerca de este tema, misión integral, evangelio integral. Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿cierto? Según relata Hechos capítulo 2, la venida del Espíritu Santo fue un acontecimiento que marcó a la iglesia del Señor Jesucristo. En ese día la iglesia fue bautizada con el Espíritu Santo y fue dotada de dones preciosos. También la iglesia tomó valentía para predicar a Jesús y para dar testimonio del Señor Jesucristo, de su muerte y de su resurrección. Tan importante fue ese día que el Señor Jesucristo, antes de regresar al cielo, ordenó expresamente a sus discípulos que no se movieran de Jerusalén, no hicieran nada, no predicaran, no hicieran la misión, hasta que no fueran investidos de poder de lo alto. El Señor quería que su iglesia fuera potenciada con el Espíritu Santo. La misión, la obra misionera, la misión integral de la iglesia no podía hacerse a menos que la iglesia fuera bautizada en el Espíritu Santo, como realmente ocurrió. Y el capítulo 2 de Hechos nos enseña que la experiencia que tuvieron los 120 fue una experiencia integral. El derramamiento del Espíritu Santo, según escuchamos delante, fue acompañado por una clara exposición de la palabra de Dios, lo que resultó en que 3.000 personas se convirtieran a Jesucristo y toda una comunidad fue transformada por el Señor. Y voy a leer nuevamente lo que fue leído delante. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó la casa donde estaban reunidos. Se
Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, y de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos prosélitos, cretenses, árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Entonces los 120 fueron llenos del Espíritu Santo, y fueron llenos del Espíritu Santo con un propósito claro: para hablar acerca del Evangelio, para hablar en otros idiomas conocidos las maravillas del Señor. El don de lengua que aparece aquí tiene un claro sentido misionero evangelístico. Fue para que la gente entendiera en su idioma el Evangelio. Es muy distinto al don de lengua que aparece allí en 1 Corintios 13:14, un don de lengua ininteligible, estático. En cambio, el don de lengua de ellos dos consistía en idiomas humanos, de todas las naciones allí representadas, ¿verdad? El texto nos dice que cada uno oía a los apóstoles en su propio dialecto, en la lengua en la que ellos habían nacido. Pedro les predicó y la multitud lo pudo entender en todos los idiomas. Y la predicación fue tan eficaz que 3.000 personas se convirtieron. Ustedes saben que los galileos eran famosos por pronunciar mal hasta su propio idioma. Pedro y Juan eran hombres del pueblo, dice la Escritura, y tenían ese acento típico de los galileos. Sin embargo, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo capacitó a esos galileos para predicar el Evangelio en muchos idiomas extranjeros. Y el Señor nos quiere algo decir a nosotros, que en su sabiduría Dios quiere que todo el mundo escuche el Evangelio en su propia cultura, en su propio lenguaje materno. Ningún idioma, ni el hebreo, ni el griego, ni el latín, ni el inglés ahora, debe considerarse como el idioma oficial del Evangelio. Dios quiere, y ojalá esto pueda un día lograrse, que cada tribu, cada pueblo escuche el Evangelio en su propio idioma. Amén. Cuando dicen amén. Amén. Porque eso es lo que ocurre aquí en Pentecostés. Dios traduce el mensaje a toda la gente allí. Y la gente dice: pero ¿cómo ellos pueden hablar nuestro propio idioma? No son esas lenguas que usted escucha hablar por ahí en alguna experiencia carismática que nadie entiende. Estas son otras lenguas. Yo lamento que a veces este capítulo se use para hablar de esas cosas, de experiencias que nadie entiende y que no resultan en un mensaje misionero, en un mensaje evangelístico. Cuando estuve en India, allá los pastores me contaron de que en India hay muchos dialectos, muchos, y hay pueblos como todo Chile, de 30 millones dentro de un país de India que tiene 1.200 millones de habitantes o 1.300. Hay muchos pueblos con sus idiomas distintos. Nosotros sabemos del hindi, pero hay muchos pueblos
viviendo dentro de esa gran país que es India. Y esos pueblos también necesitan escuchar el Evangelio en su propio idioma. También en este pasaje de Hechos capítulo 2 encontramos que hubo una clara exposición de la palabra de Dios. Aunque Pedro no tuvo oportunidad de preparar su mensaje, escogió textos del Antiguo Testamento como Joel capítulo 2, como el Salmo 16, el Salmo 110. Y aunque el contexto de la predicación de Pedro fue el derramamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Y el don de lenguas, que ya dije de qué se trataba, no es un sermón sobre las lenguas, no es un sermón sobre el Espíritu Santo. Pedro se levanta y habla de Jesucristo. Porque el Espíritu Santo no viene aquí para que tú hables del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene aquí para que tú hables de Jesucristo. Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, dijo Jesús. Porque Jesús dijo que el Espíritu Santo lo glorificaría a él. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, no hablará del Espíritu Santo, hablará de Jesucristo. Amén. Porque eso es lo que aquí vemos. Es lo que aquí vemos. Y se levanta Pedro y predica. Y esto es lo que predica, varones israelitas. Oigan estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándoles, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro estaba por nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne vio corrupción. A este Jesús resultó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Así que el mensaje de Pedro ese día de Pentecostés fue un mensaje cristocéntrico. Él habla de la muerte de Jesús. Él habla de la resurrección de Jesús y concluye su sermón haciendo una declaración contundente acerca de la soberanía, acerca del señorío de nuestro Señor Jesucristo. Su predicación fue tan ungida, tan poderosa, que la gente exclamó: ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué haremos? Porque fueron tocados en su conciencia. Y Pedro le extiende una invitación evangelística y 3.000 personas se convirtieron al Señor ese día. A eso siempre nos llevará el Espíritu Santo. Nos llevará a una predicación cristocéntrica. Nos llevará a un mensaje de evangelización. Nos llevará a la obra misionera. Nos empujará a cumplir la misión del Señor. Nos llevará a hacer el esfuerzo de que la palabra de Dios llegue a los idiomas de todos los pueblos. Eso es lo que hace el Espíritu Santo hoy y lo que quiere hacer en su iglesia. Demasiadas veces, ¿verdad?, en nuestros días
La celebración y las experiencias sensacionales muchas veces desplazan esto que quiere hacer el Señor por medio de su Espíritu Santo en estos días. Pero no fue así en el día de Pentecostés. Al final, el capítulo 2 nos presenta algo muy importante que hace también el Espíritu Santo. El Espíritu Santo crea o nace una iglesia que vivía intensamente la vida cristiana. En la nueva comunidad de fe perseveraron en la doctrina, la comunión, compartían el pan y la oración. Era una iglesia que practicaba y enseñaba un evangelio integral. Tenían favor con el pueblo, hasta vendían sus propiedades, compartían con el que necesitaba. Incluyó incluso un programa de comedores abiertos, como dice allí en Hechos capítulo 6. Incluso el apóstol Pablo, aún en sus viajes misioneros, ¿verdad? Él recolectaba ofrendas para ayudar a los pobres, porque la predicación del Evangelio siempre debe ir acompañada también de las obras. El Señor no nos manda a predicar un Evangelio, ¿verdad? Un Evangelio que es solo teoría, sino que es un Evangelio que se expresa en obras de amor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esto confirma, hermanos, que la misión de la iglesia tiene que ser una misión total. Una misión, como se ha llamado últimamente, integral. Debemos predicar también un evangelio completo, un evangelio integral. Se define el evangelismo integral como un mensaje completo de salvación que no conoce frontera de ningún orden y que está dirigido a todo ser humano y considera toda la realidad de la persona, lo físico, lo moral, lo espiritual, lo intelectual, lo social. Ofrece salvación a toda la humanidad, todos los hombres y a la totalidad del ser humano, a todo el hombre. Cuando uno lee, por ejemplo, el mandamiento del Señor, ¿verdad? Lo que se conoce como la gran comisión en Mateo 28, ¿qué fue lo que dijo el Señor allí? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días. Aquí encontramos 4 expresiones donde aparece la palabra todo. Jesús dice, toda autoridad me es dada en el cielo, por lo tanto hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y no solamente Jesús nos mandó a predicar el Evangelio, a hablar del Evangelio, sino también todo lo que Él nos ha enseñado. Y yo estoy con ustedes todos los días. Bendito sea el nombre del Señor. Me encanta que esta promesa de la presencia del Señor, de que Él va a estar con nosotros todos los días, esté en el contexto de la gran comisión. Eso significa que el Señor está especialmente con aquellos que llevan el Evangelio. A veces nosotros somos buenos para apropiarnos de ciertas promesas que están en la Biblia. ¿Cuántas veces hemos dicho, no, si el Señor va a estar contigo todos los días? Le decimos a alguien, no sé, que está enfermo o que la está pasando mal. Eso dice el Señor, pero el Señor está diciendo esto a aquellos que predican el Evangelio, a aquellos que llevan el Evangelio, a aquellos que obedecen. Mateo 28, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces la misión integral es la proclamación y la demostración del Evangelio. No solamente la proclamación, porque la gente necesita también ver el Evangelio. Verlo. Y eso se va a ver a través de las buenas obras, a través del testimonio que nosotros estemos entregando. ¿Cuánta gente ya no quiere escuchar el Evangelio? Ya no quiere escuchar palabras. Quiere ver el Evangelio, quiere que tú le demuestres el Evangelio. Es muy importante el decir, el proclamar, pero más importante también es el ser y el hacer
¿verdad? Que es el corazón mismo de nuestra misión integral. El conocido escritor y pastor John Stott dijo: somos enviados al mundo tanto para testificar como para servir. Y así como Dios es creador, redentor y padre que se preocupa por el bienestar espiritual y material de todos los seres humanos y de toda su creación, así también debe ser nuestra misión como iglesia. Es un enfoque misionero que nos invita a cumplir la tarea por medio de nuestras palabras, lo que enseñamos, por medio de nuestra vida, cómo vivimos y nuestras obras, lo que hacemos para expresar el amor de Dios al mundo. Es la misión orientada a la satisfacción de las necesidades básicas del ser humano, incluyendo también su necesidad de Dios, por supuesto, pero también su necesidad de amor, de abrigo, de salud, de dignidad humana. Nuestro Señor Jesucristo predicó el Evangelio, pero Él también demostró el Evangelio. Y el Señor Jesús incluso resumió los mandamientos y toda la ley en 2 mandamientos, ¿verdad? ¿Cuáles son? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús predicó el Evangelio, pero predicó un Evangelio total. Él es nuestro modelo y nuestro ejemplo a seguir. Cuando uno ve la vida de Jesús, ¿verdad? Es bueno revisar la vida de Jesús nuestro Señor. Él predicó el Evangelio, claro que sí. Él está allí en la casa de Zaqueo y dijo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Él vino a dar su vida en rescate por mucho. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo predicó la buena nueva del reino, la buena nueva de salvación. Pero Jesús a eso le agregó también buenas acciones. Él dio alimentos a los que estaban hambrientos. Él consoló a aquellos que estaban sufriendo la pérdida de un ser querido. Él se puso del lado de aquellos que fueron discriminados por la lepra o por su raza, como la samaritana. Realmente él demostró el Evangelio, no solamente lo predica, sino que también sana a los que están enfermos. Y le dice a los discípulos: den el alimento a esta gente. O sea, el Señor no nos manda solo como Alianza Cristiana y Misionera a predicar un evangelio que es una proclamación de Jesús, claro que sí, pero también nos está pidiendo que nosotros vayamos y hagamos algo más que predicar el evangelio. El Señor ora al Padre, le dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y cuando Él resucita de entre los muertos, dijo: como me envió el Padre, así también yo los envío a ustedes. Así que si el Padre envió a su Hijo a morir en la cruz y a sanar a todos aquellos que estaban esclavizados por el diablo, también el Señor nos manda como iglesia a hacer lo mismo. Un evangelio integral, una misión integral. La iglesia primitiva de la cual estoy hablando nunca usó el término misión integral, sin embargo, la practicó en todas sus dimensiones. La Biblia dice que evangelizaban, hablaban de Jesús. En el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y lo hicieron con todo su corazón. Hablaron con valentía a una costa de sus vidas. Pedro dijo: no hay ningún otro nombre por el cual nosotros seamos salvos en el nombre del Señor Jesucristo. Claro que sí, evangelizaban, pero también tenían comunión entre ellos. ¿Verdad? Había amor en la iglesia a tal punto que aquellos que no conocían al Señor decían: oye, ¿cómo se aman? No solamente predican, sino que ¿cómo se aman? Adoraban a Dios, eran edificados por la palabra, se servían con sus bienes a los necesitados, se preocupaban de las viudas y los huérfanos. Dorcas es un buen ejemplo, ¿verdad?, de buenas obras a los necesitados.
Esa es la tarea de la iglesia. Lo que pasa es que a través de la historia de la iglesia nos hemos ido de un extremo a otro. Predicamos el Evangelio y nos hemos enfocado en las almas de los hombres, pero no nos hemos preocupado de otras necesidades que la gente tiene. O a veces nos hemos enfocado tanto en las necesidades materiales que nos olvidamos que no solo de pan vive el hombre, y nos hemos ido de un extremo a otro. Pero el Señor nos manda a hacer las dos cosas. Y también en el envío misionero nos hemos ido de extremo a extremo. Nos fuimos a lo último de la tierra y nos olvidamos de nuestra propia tierra. Les pasó a los alemanes en el tiempo de la Reforma, quisieron llevar el mensaje a todo el mundo y se olvidaron de la Alemania, como los norteamericanos, que a fines del siglo XIX-XX enviaron misioneros a todo el mundo y se olvidaron de su propia nación. O somos como Jonás, que solamente queremos evangelizar nuestra propia tierra y no queremos ir a Nínive sabiendo que es un mandato de Dios. Y es lo que a veces se escucha en nuestras convenciones o conferencias misioneras aquí en Chile. Lo escuché. ¿Por qué nos preocupamos tanto de India o de Cuba o de Paraguay o de Uruguay o de Rusia o de Israel, donde tenemos misioneros chilenos trabajando? Cuando en Chile hay tanto que hacer. El Señor nos manda a hacer las dos cosas. Nos manda a evangelizar el país, pero también nos manda a evangelizar a aquellos que están fuera del país. Jesús dijo en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo último de la tierra no debe quitar Jerusalén, y Jerusalén no debe quitar lo último de la tierra. Esa es la cuestión. Para ir terminando, la misión integral de la iglesia es anunciar las buenas nuevas. Y aquí en este pasaje de Lucas uno ve una misión integral. El Señor Jesucristo se apropia de estas palabras de Isaías y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos. A todo eso, aquí veo una misión completa. Una misión completa. También nos llama a denunciar el pecado y la injusticia, no solamente a preocuparnos de la salvación de las personas. Aquí está Juan el Bautista predicando y dice: oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Entonces, ¿qué haremos?, le dice la gente. Él responde y les dice: el que tiene dos túnicas, de el que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Denunciar el pecado y la injusticia en todas sus formas, venga de donde venga. La misión también integral de la iglesia es servir al prójimo. Hermanos y hermanas, los cristianos debemos encontrar la forma de vivir nuestra fe en la realidad de nuestra sociedad, sin perder nuestra identidad cristiana, por supuesto. La Alianza Cristiana Misionera en estos últimos años ha ido revisando, ¿verdad?, su quehacer misionero. Y es bueno que así sea. Lo ha estado haciendo con respecto al trabajo en Cuba, que no solamente hay que llevar el Evangelio, hay que capacitar a los pastores allí y hay que llevar ayuda a esas personas, a esos hermanos. Lo ha estado haciendo en Uruguay, lo ha estado haciendo en Paraguay, en el Medio Oriente. Estando en India había muchos hermanos misioneros y gracias a Dios que sus iglesias los están apoyando en hogares de niños huérfanos. Me sorprendió el trabajo que una iglesia está haciendo con
con niñas, adolescentes rescatadas de la calle de la prostitución, enseñándoles un oficio, compartiéndoles el Evangelio, pero dándoles herramientas también para desenvolverse después sin que tener que recurrir a la prostitución. Vi dramas sociales tremendos donde no solamente hay que llevar con el amor de Dios y la palabra de Dios, sino hay que llegar con algo más. Con algo más. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Así que cuando tú das tu ofrenda misionera, no solamente se está llevando el Evangelio, sino que se está llevando también la palabra del Señor de otra manera. Debemos orar por las niñas del hogar de niñas, por ejemplo, que tenemos acá. Donde en el Habitante, la granja, por esas 40, 50 niñas, ¿verdad? Que la alianza tiene allí, donde niñas que han sido, ¿verdad?, rescatadas y están allí. Y gracias a Dios que tenemos ahora una capellana que se está preocupando de la vida espiritual de esa niña. Y uno puede ir allí y estar feliz de que en cada casa de familia están cómodas, están en un lugar precioso, no les falta nada. Pero también es bueno que esas niñas conozcan a Jesús. Y aunque se dan a veces presiones de que no se le haga proselitismo, porque hay presiones de ese tipo, pero nosotros sabemos que a esas niñas no se puede ir de ahí sin conocer a Jesucristo. Y así que oremos por ese hogar, porque eso es hacer misión integral. No es solo predicar el Evangelio. A veces nosotros, como evangélicos, y es lo que el mundo a veces nos apunta, ustedes lo único que hacen es que preocuparse de las almas de las personas. Predicar el Evangelio. Lo único que quieren ustedes es gente para la iglesia. Y usted, donde está, hermano, en su trabajo, tiene que hacer algo más que hablar. Porque las palabras no van a convencer a la gente, van a ser las actitudes, las obras que tú haces. Amén. Eso es lo que va a convencer. Así que aquí donde tú vives, que la gente te conozca como una persona que hace el bien, que demuestra el Evangelio, y que si tiene la oportunidad, se ofrece para ayudar al que lo necesita. Al que lo necesita. La gente no acepta así, que tú le hables del Señor si primero no hay una demostración de que tú estás más interesado en toda la persona, no solamente en su alma, sino que en toda la persona. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros en este tiempo. Que Dios bendiga su palabra, que nos haga pensar y lléveselo en su corazón. Vamos a orar al Señor. Incline su cabeza, por favor, porque vamos a orar al Señor. Bendito sea tu nombre para siempre. Con los chicos vamos a cantar una canción, ¿qué les parece? Y después vamos a orar. Puedes poner la canción y vamos a ponerlo de pie. Llena nuestro hogar de danza, desde tu gozo la ciudad. Da injusticia tu quebranta, si se humilla tu heredad. Cantemos esta canción preciosa. Gracias, Padre. Gracias, Señor.